Qué gusto poder compartir nuevamente las grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una gran oportunidad para estar en contacto con nuestro Señor, es decir, tener la grata oportunidad de oír la dulce voz del Señor. Hoy abordaremos el tema el justo juicio de Dios. Leemos Romanos capítulo 2, versículo 2 en el nombre de Jesús. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pablo, escribiendo a los romanos, usa la condición del hombre para hacerle entender que no tenían la autoridad moral ni espiritual para enjuiciarse entre ellos. Probablemente muchos de ellos creían tener tal condición, pero el Señor, por boca del apóstol Pablo, les dice que la maldad los había permeado a todos, no tenían excusa. Cada vez que ellos señalaban a alguien de perverso y consideraban que debería ser castigado, se estaban autocondenando porque tales jueces también practicaban las mismas cosas, refiriéndose al pecado en general. Así actúa el hombre. Olvida que es pecador y señala. Y es importante considerar que el problema de aquellos hombres no era señalar el pecado, sino al pecador. He ahí el problema. Ellos se centraron, fue más, en señalar al pecador y realmente no condenaban el pecado. El hombre de Dios debe atacar, debe condenar, debe rechazar el pecado como ese aguijón que produce muerte, pero sin señalar a la persona. Pues si tú ya estás en la verdad, ha sido por la gracia y la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y si aún no has aceptado el llamado de Dios, déjeme decirle que hoy es la oportunidad. Pablo, con esta breve introducción donde confronta realmente la condición del hombre, abre una brecha para exaltar la justicia divina. Aprendemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen maldad si no se arrepienten. Está hablando a futuro. Dios es justo y juzga conforme a la verdad. En este momento el Señor está extendiendo aún en estos tiempos el cetro de misericordia, el cetro de gracia está extendido para toda la humanidad, de forma tal que Dios quiere que el hombre se acerque a Él y pueda alcanzar esa salvación, porque Dios no quiere que el hombre vaya a condenación. Es el mismo hombre quien ha decidido y sigue insistiendo en alejarse de Dios. En este momento, en estos tiempos, Dios no está ejerciendo su ira ni está aplicando juicios sobre la humanidad. Toda esta crisis mundial no es otra cosa sino las consecuencias de la maldad del mismo hombre. No hay evidencias bíblicas que la dispensación de la gracia sea para que Dios derrame castigo sobre el hombre. Es necesario que el hombre comparezca primero ante el gran juicio del trono blanco. ¿Quiénes enseñan que está castigando? Simplemente hemos oído algunas posturas de algunos predicadores que se están refiriendo a estas situaciones como parte del castigo de Dios. Pero quienes enseñen de esta manera que Dios está aplicando juicios sobre la humanidad en este tiempo, sencillamente están colocando a Dios en una condición de injusto. La Biblia refiere que el Dios único existente es el Señor y es un Dios de orden, y a pesar de su supremacía, a pesar de su soberanía, nuestro Dios no cae en injusticias porque Él es juez justo. Y ese es el concepto humano de quienes tienen el poder en alguna área y tristemente hacen uso y abuso de esa autoridad delegada. Así piensa el hombre religioso, pero los caminos y los juicios de Dios están muy distantes a los del ser humano. Dice Romanos capítulo 11, versículo 33, que sus juicios y sus caminos son insondables y son inescrutables. Tampoco existe una evidencia escritural que Dios ha usado el castigo para que la humanidad se vuelva a Él. Dios es justo y esa virtud divina te permite aprovechar el hoy para alcanzar esa misericordia y esa gracia divina.
Dios no usa del castigo ni obliga a nadie para que sea su discípulo o su hijo o su amigo. De ser así, Cristo no hubiese tenido necesidad de ir al Calvario y dejar un mensaje de llamamiento amoroso, sino que de una manera autoritaria tuviese a todo el mundo caminando tras Él. Pero ese no es el plan de Dios, cuya naturaleza es el amor, cuya naturaleza es la justicia, porque Él efectivamente es un Dios de amor y es un Dios justo, y su naturaleza lo induce a que este sea un justo juicio. Dice la Biblia en San Juan capítulo 12, versículo 48, en la versión La Biblia de las Américas: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, dice el Señor, esa lo juzgará en el día final, en el tiempo postrero. Nótese que el Señor es el juez supremo, pero realmente quien juzga es su palabra ya establecida. Por lo tanto, es la desobediencia, la del hombre, la que lo condena. Pero si tú decides obedecerle al Señor, si tú tomas la decisión de sujetarse a esa palabra, déjeme decirle que vas a lograr la salvación de tu alma. Pero, ¿quién condenará al hombre? Dios lo estableció, su ley, su palabra, para que el hombre conociera el pecado y buscara la solución. Una vez el hombre conoce su condición de pecador, dice la Escritura en San Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿crees esto? Dios, en su justo juicio, está aún con los brazos abiertos, esperando por ti, porque la gracia es parte de su justicia y es el preámbulo a su ira en el tiempo de los juicios. Apocalipsis capítulo 16, versículo 7 declara que sus juicios son realizados con verdad, es decir, con rectitud, sin parcialidad, pero en su respectivo tiempo, acorde a los planes, acorde a lo que Dios ha establecido en todo ese hilo cronológico para el hombre, porque Él habita en la eternidad. Entonces, acepta la verdad del Evangelio, acepta a Jesucristo y considera el justo juicio de Dios. Dice San Marcos capítulo 6, versículo 11, que será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquellos que no reciban, ni puedan, ni deben rechazar o rehúsan esa palabra. Entonces, la Biblia establece que todo aquel que rechaza o desecha la voz de Dios, su castigo, el día del juicio, de la ira de Dios, va a ser intolerable, va a ser un castigo extremadamente fuerte, pero dice que va a ser más tolerable aún para Sodoma y Gomorra que para aquellos que desechen esta oportunidad de salvación. Por eso es importante que aproveches la gracia, aún está latente. David, siendo rey, dice la Biblia que él reconoció la justicia del Señor. El Salmo 119, versículo 137, él considera la rectitud de los juicios de Dios. Por eso te invito a formar parte del primer juicio sobre la tierra, el cual es el arrebatamiento de la iglesia, para que se cumpla que sus juicios son justos y que empiezan por la casa. Un juicio no siempre es condenación. Aprovecha la oportunidad y puede usted salir absuelto, puede salir triunfador de este justo juicio. David expresó en el Salmo 119, en el verso 43, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Nosotros como iglesia estamos esperando el juicio de Dios y es necesario que empiece por la misma casa, y es el arrebatamiento de la iglesia para morar con el Señor eternamente y para siempre. Por eso te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda, hay oportunidad de salir triunfador en el justo juicio de Dios. Solo Él puede hacer algo por ti, pero solo tú puedes decidir por usted. Y no olvides, tu conexión con Cristo, con la verdad, es urgente. El ayer fue un capítulo más de tu historia. El mañana es incierto. Hoy es el día de salvación. Gracias entonces por su atención, no a mí, sino a la voz de Dios.
su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.